Muy bendecido día tenga usted, mi amigo, en unión de su familia, donde quiera que se encuentre. Hoy quiero compartir con usted una reflexión sobre el pasaje bíblico de San Marcos, capítulo 6, del verso 1 al verso 5. En San Marcos, capítulo 6, verso 1 al verso 5, habla de una experiencia negativa que Jesús tuvo en su propia tierra, en Nazaret, donde se había criado. Dice así: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Hoy quiero reflexionar sobre la importancia de saber aprovechar los recursos que Dios pone a nuestro alcance. Saber aprovechar los recursos que Dios pone a nuestro alcance. Jesús, para la gente de Nazaret, no era cualquier recurso. Era el Mesías, era el Hijo de Dios. En él estaba toda la plenitud del Padre, del Dios Todopoderoso, el Dios del cielo y de la tierra, el Dios creador de todo el universo. Estaba en la vida de Jesús. Y Jesús estaba ahí. Se había criado en Nazaret. Se había desarrollado en Nazaret. Cuando regresó de Egipto, es posible que Jesús apenas tenía quizás algunos 3 años de edad. Así que Jesús llevaba por lo menos 27 años viviendo en Nazaret. Allá había vivido como niño, allá había vivido como adolescente, allá había vivido como joven, y ahora era un adulto de 30 años de edad. Pero no solamente era un hombre, era Dios. No había mayor recurso que ese para él, para los habitantes de Nazaret. Más sin embargo, en otros lugares donde Jesús había ido a predicar, podía hacer milagros, y no pudo hacer ningún milagro en Nazaret. ¿Por qué? Porque no creían en él. Porque no valoraban lo que había en Jesús. No podían aprovechar el gran recurso que tenían cerca de ellos, porque no le daban el valor que debían darle. Oh, qué importante es esto. ¿Por qué la gente de Nazaret no podía valorar lo que había en Jesús? ¿Qué había en Jesús? Pues todo el poder del Padre, todo el poder de Dios. Pero ¿por qué ellos no podían ser beneficiados con eso? Jesús no pudo hacer milagros en Nazaret. Primero, porque había prejuicio en sus mentes. Porque lo habían visto simplemente como el carpintero, hijo de José, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón. Y conocían a las hermanas de Jesús. Lo veían simplemente como un miembro de una familia más de Nazaret. Pero no valoraban lo que había en Jesús. Y por eso desperdiciaban el gran recurso que tenían. No podían recibir milagros de parte de Jesús. Y Jesús era aprovechado, su poder, su deidad, era aprovechada en otras partes, en otros pueblos,
pero no en su propia casa, no en su propia tierra. Qué importante esto. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida? Primero, no solamente a los de Nazaret les pasó eso. En muchas partes de la Biblia podemos hallar muchos ejemplos, pero le voy a mencionar uno más solamente. En el tiempo de Noé, los antidiluvianos, 120 años duró Noé construyendo el arca y predicándole a la gente que iba a venir un diluvio y que solamente los que estuvieran dentro del arca se iban a salvar. Y aun cuando Noé y su familia comenzaron a entrar en el arca y los animales comenzaron a entrar en el arca, la gente todavía permaneció incrédula y no se metió. ¿Cuándo la gente quiso meterse? Cuando el arca estaba flotando en el agua, pero ya las puertas estaban cerradas, era demasiado tarde. 120 años habían tenido un recurso a su disposición y no lo aprovecharon. Mi amigo, mi amiga, ¿cuánta gente habrá en el seno de su familia, ahí con usted, en la comunidad donde usted se desarrolla, con grandes talentos, con grandes habilidades? Pero usted va a buscar ayuda a otros lados, teniendo el recurso cerca de usted. ¿Y por qué es eso? Porque usted no le ha valorado, porque usted no le ha dado importancia a esa persona, porque lo ha visto simplemente como una persona común que está cerca de usted, pero no se ha dado cuenta de los talentos, las habilidades que Dios ha puesto en esa persona que está cerca de usted, y usted está enfocado solamente en las cosas negativas que usted ve en la persona, en aquello natural que usted ve en la persona, y se enfoca tanto que en vez de valorar a esa persona lo critica y no aprovecha el recurso que hay en esa persona. Qué importante es que aprovechemos los recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición. Hay grandes recursos que Dios pone dentro del seno de una familia, dentro del seno de una comunidad, que muchas veces no es aprovechada, como la gente de Nazaret, que tuvieron al Mesías. Creció el Mesías en medio de ellos, y ellos cerraron su corazón porque no lo miraban como lo que en realidad era, sino como un miembro más. Y no aprovechaban los consejos de Jesús, las enseñanzas de Jesús, el poder que Jesús tenía. Mi amigo, mi amiga, yo le aconsejo en esta hora que valoremos a las personas por lo bueno que las personas hacen. Y en segundo lugar, cuando vemos algo que consideramos nosotros un error o un defecto en esa persona, no nos enfoquemos en eso para criticarlo o para difamarlo. Al contrario, si nos acercamos para señalar aquello que vemos, que consideramos negativo a nuestro juicio en esa persona, sea para que se lo hagamos ver en privado, para ayudarlo y no publicarlo. Porque posiblemente hasta equivocados estamos y no lo estamos ayudando con criticarlo o con difamarlo. Y de esa manera no vamos a desperdiciar los recursos que Dios ha puesto en esas personas para nuestro beneficio. Y entonces vamos a aprovechar a los médicos que Dios ha puesto cerca de nosotros, a los consejeros que Dios ha puesto cerca de nosotros, a cualquier recurso, cualquier habilidad, quizás a los mecánicos que Dios ha puesto cerca de nosotros, a los costureros que Dios ha puesto cerca de nosotros. Cualquier talento que haya en aquellas personas que están cerca de nosotros va a ser muy aprovechada por la familia y por la comunidad que vive cerca de esa persona que tiene ese talento. Lo vamos a aprovechar. ¿Por qué? Porque la regla principal es valorar lo que los demás tienen. Lo bueno que los demás son, hay que valorarlo. Y de esa manera recibimos también el beneficio que pueden dar esas personas. Si Nazaret hubiera valorado a Jesús, Jesús hubiera hecho más milagros en Nazaret,
Porque donde uno quiere beneficiar más, o a los que uno quiere beneficiar más, es a la familia de uno, es a los que están más cerca de uno. Pero lamentablemente se cumple lo que Jesús dijo: no hay profeta sin honra sino en su tierra y entre sus parientes y en su casa. Otras personas recibían el beneficio de Jesús, el beneficio del poder de Jesús, pero su familia y los de su comunidad de Nazaret no recibían ese beneficio. Espero les sirva este consejo. Valore a las personas por lo bueno que son o por lo bueno que tienen, y usted va a recibir ese beneficio. Y si hay algo negativo en esas personas, en vez de difamarlo o criticarlo, acérquese a ellos y de buena manera, con intención de ayudarlos, hágale ver eso que usted considera negativo. Y de esa manera usted no va a desperdiciar los recursos que Dios ha puesto a su disposición. Que Dios le bendiga.